Egunon, prest baldin gaudea zingo gea, iritzua zaizue. Egunon guztioi eta eskerrik asko deialdiari erantzuteagatik. Gaurko agerraldian Euskal Industriak aurrerantzean izango duen bultzadari buruzko ekimen bat aurkeztera gatoz, ekonomiaren garapen eta azpiegitura saila eta noski ogasun eta ekonomiaren sailak batera egingo dugun ekimena izango da. Eta azkenean zein izango da helburua, gure industriak ditun beharrei finantzazio tresna egokiak martxan jartzea eta zer egin dugun eta zer prestatzen ari geran kontatzea. Enpresa txiki eta ertainentzat tresna eta ekimen ugari ditugu, badakizue, baina gaur ez gera horretan arituko, ez gera horretan zentratuko, baizik eta Jaurlaritzak industriaren garapenean eman duen urrats garrantzitsu baten berri eman nahi dizuegu. Queremos dar a conocer, por tanto, el nuevo enfoque y la reordenación que desde ambos departamentos estamos trabajando en el conjunto de instrumentos de financiación disponibles por parte del Gobierno vasco al servicio de nuestra industria. La política de financiación empresarial del Gobierno vasco se desarrolla de manera coordinada entre los dos departamentos, entre el Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras y el Departamento de Hacienda y Economía, desde sus respectivas competencias, evidentemente, impulsando el desarrollo empresarial y el despliegue de diferentes instrumentos de financiación a su servicio. En todo caso, comentaba en euskera que no es el objetivo del día de hoy detallar todos y cada uno de estos instrumentos y herramientas disponibles para nuestras pymes, ni tampoco los destinados a la actividad recurrente que ellos ponen en funcionamiento, sino anunciarles que hemos dado un paso más, un paso importante, relevante, en la capacidad operativa de la financiación pública y que redoblamos nuestro compromiso con la industria vasca para conseguir su mejora competitiva y, sobre todo, en esta ocasión concreta, para contribuir, ya que no está en nuestra mano conseguirlo del todo, pero sí contribuir al crecimiento y al arraigo de las empresas en Euskadi. ¿A qué responde esta iniciativa? Pues recordarán ustedes que presentamos el Plan de Industrialización 2017-2020, que fue aprobado el julio del pasado año 2017 y donde prevemos dos claros ámbitos de actuación. Dos claros ámbitos de actuación, evidentemente, desde el punto de vista de la financiación de las empresas. Por una parte, dice textualmente el plan, impulsar instrumentos de financiación y adaptarlos al nuevo contexto económico en el caso de las pymes. Y, en segundo lugar, facilitar el desarrollo de proyectos con capacidad de arrastre, ofreciendo para ello el apoyo financiero más adecuado a cada caso. En el primero de los casos, en el caso de la financiación a pymes, contamos con un abanico amplio de herramientas, como ustedes bien conocen, que apoyan nuevas inversiones, nuevos productos, apoyan la I+D, la creación de empleo, la internacionalización y que en todo caso, decía, no son el motivo de la comparecencia de hoy. Y en el segundo de los casos, desde el inicio de legislatura, anunciamos la intención de dotarnos de un fondo para favorecer el desarrollo de proyectos industriales de carácter estratégico, así como el de conseguir incrementar el tamaño empresarial y el de consolidar el arraigo de las empresas en nuestro país. Un fondo con el que se puede favorecer el crecimiento, sí, pero conseguir, sobre todo, el arraigo y la generación de nuevas actividades industriales aquí en Euskadi. Beraz, nion bezala, 2017-2020 industrializazio planean, aurreko uztailean onartu zen planean, bi ikuspegi zehatz jartzen ziren finantzaketaren ikuspegitikan. Lehendabizikoan, enpresa finantzaketaren ikuspegitik, finantza tresnak sustatzea eta egoera ekonomikoa berrira egokitzea. Guzti hauek, enpresa txiki eta ertainei bideratuta. Eta bigarrenikan, arrastatzeko, erakartzeko gaitasuna duten proiektuen garapenari bide ematea. Eta horretarako, kasu bakoitzean, beharrezkoa den finantzazio laguntza egokiena sustatzea eta martxan jartzea. Atal honetan nion, ez gera sartuko lehendabizikoan, hau da, enpresa txiki eta ertainei bideratuta ditugun tresnak, soberan dakizkitzue, baino, bai, ekonomia globalizatuan gertatzen diren egoerei erantzuna eman nahi dugu eta enpresa handiegoek trazio
kapazitatea dutenek, eta batez ere esaten genuen bertan geratzeko ekimenak martxan jarri nahi ditugula, eta bertan geratze hori ez dago gure esku noski bakarrikan, baino bai laguntzea bertan geratzen eta horretara bideratu gara. Decíamos que en el marco de la globalización de la economía y de la propia actividad empresarial, la industria vasca se enfrenta a nuevos retos, a nuevas oportunidades y también a nuevas necesidades de carácter financiero. Existen empresas que están sabiendo responder a estos retos de la globalización, no solamente por su ubicación, sino ganando competitividad, ganando en capacidades financieras, ganando en presencia internacional y, sobre todo, haciendo frente a esos riesgos y amenazas y considerándolos como una oportunidad. Son empresas que son tractoras y que, aún no teniendo en algunos casos la dimensión necesaria para competir en esos mercados internacionales, son capaces de encontrar unos nichos de actuación que les permiten continuar su actividad y, en ese campo de juego a nivel global y a nivel mundial, ser capaces de continuar con su actividad de una forma realmente eficiente y comprometida con Euskadi. Afortunadamente no sucede siempre, pero la dimensión de determinadas empresas vascas hace que operen en un contexto de una cierta menor capacidad que otras que trabajan en el mismo nicho y que tienen, desde luego, una dimensión muchísimo mayor. A veces también las necesidades de financiación para hacer frente a determinadas operaciones sobrepasan las capacidades de nuestra empresa, o la competencia frente a grandes multinacionales o la combinación de esa gestión de lo local y lo internacional hacen que se encuentren en una situación de una cierta complejidad. Existen, por tanto, actuaciones excepcionales, como las que hemos iniciado desde el Gobierno vasco, que tienen el compromiso, que nos hemos dotado del compromiso de participar de forma minoritaria en esas empresas, sí, en el capital de determinadas empresas que nos permitan hacer frente a todas estas necesidades. Desde ese punto de vista, hemos entrado en una operación de participación en el capital de la empresa CAF, en el contexto de esa reordenación de instrumentos financieros a los que después se referirá el consejero Azpiazu, con el objetivo de contribuir al crecimiento de las empresas y a su arraigo. Y quiero señalar precisamente eso, a su arraigo. Y en ese sentido, ambos departamentos, en una actuación absolutamente coordinada, hemos acordado y materializado la entrada pública en la propiedad de la empresa CAF por un importe de, adquiriendo un 1,24 del capital de la empresa CAF. Se trata de una primera operación que se realiza en el contexto de esa nueva situación financiera a la que estamos haciendo frente y, además, la primera entrada directa en el capital de una empresa vasca cotizada. Y eso también lo quiero señalar. La primera vez que se entra en la cabecera de una empresa vasca cotizada. Y con esta operación lo que pretendemos es constituirnos en un socio estable, en una empresa que es tractora y estratégica para el país. Tenemos vocación de ser, además, un socio comprometido con el futuro de la empresa, con el proyecto. Ofrecemos una colaboración leal con el resto de accionistas para el desarrollo del proyecto, no solo el actual, sino lo que pueda venir en el futuro, haciéndola crecer, ser competitiva a nivel tecnológico y, desde luego, generar riqueza y empleo. Queremos, como accionistas, también aspirar a unos retornos económicos adecuados y defenderemos incrementar el valor de nuestra participación que pueda redundar en la mejora de la economía de la sociedad vasca. Y, como institución pública y responsables de la política industrial de Euskadi, esta participación en el capital de la empresa CAF nos permite una interlocución directa para impulsar diferentes estrategias de desarrollo en todo el sector, en todos esos aspectos tecnológicos, de internacionalización, de crecimiento o de todos aquellos ámbitos en los que la empresa pretenda asumir. Beraz, esan bezala, Jaurlaritzak CAF enpresan 1,24 hartu du, kapitalaren 1,24 jabetza hartu du. Zertarako, enpresa traktorea eta estrategikoa den honetan egoteko, egonkorra izateko gure parte hartzea, proiektuaren konpromisoa duten jabeekin elkarlana sustatzeko, gainontzeko bazkide horiek leialki jokatuko dugu, beraiekiko, eta noski garapena laguntzea da gure helburu, garapen ekonomikoa eta enplegua sustatzea.
Akziodun garen tokitikan gainera sustatuko dugu behar den ekimen guztia, bai berrikuntza teknologikoan, bai dimensioa hartu behar baldin bada, bai nazioartetze mailan, hau da, gizarteak behar dituen eta enpresak behar dituen ekimen guztietan, eta noski, orain arte baino, lotura handiagoa oraindik izango dugu enpresarekin, jakiteko zer gertatzen ari den eta norabidea baita ere elkarrekin finkatu ahal izateko. Baina CAF-en operazio hau ez da bakarra izango, ez da gure industria estrategian horrelako bakan bat izango, baizik eta estrategia orokor baten barruan kokatzen dugu bi departamentuak, eta etorkizunari begira legealdian zehar jarraipena izango du ekimen honek. Euskal industriari eman diogun bultzada berria da, baino ez da bakarra. Bidea neurri batean eginda zetorren, baina oraingoan nolabait bertakoa den industria batei laguntzeko formula berria martxan jarri dugu, eta Euskal industriaren izaera bermatzeko eta nolabait irtenbide bat emateko jarri dugu martxan. Decía que no será un hecho aislado esta actuación, esta política va a tener continuidad y en todo caso esta operación acordada respecto al acceso del Gobierno vasco a la entrada en el capital de la empresa CAF no la asumimos como una acción aislada, no la asumimos como una actuación única, sino que la emprendemos en el contexto de una política industrial cuya estrategia de apoyo a empresas locales tractoras y con capacidad de crecimiento tendrá continuidad gracias al compromiso compartido de ambos departamentos y gracias a la disponibilidad de diferentes instrumentos que pondremos, algunos que ya están en marcha y otros que pondremos en marcha y que pretendemos seguir acometiendo operaciones similares. Es un espaldarazo claro a la industria vasca, un camino que ya se había iniciado en su recorrido, pero que ahora suma nuevas opciones, nuevas modalidades de actuación y con un compromiso claro en la permanencia, en la estabilidad, en la continuidad y en el fortalecimiento del carácter local de nuestra industria vasca. Por mi parte, nada más, y a continuación el consejero Azpiazu explicará con un mayor detalle las actuaciones que se prevén, cómo hemos puesto en marcha esto y las actuaciones que se prevén, eta nire aldetik eskerrak eman besterik ez, Azpiazu sailburuak du hitza. Bai, egunon, denoi eta atzerapenagaz bada ere, zorionak eta urte berri on. Eskerrik asko Arantxa por esta explicación previa tan necesaria para contextualizar la operación financiera que, como bien has descrito, supone una primera piedra de ese fondo, entre comillas, de ese montaje de inversión que queremos utilizar efectivamente para impulsar las actividades que has comentado, ¿no? Ese compromiso del Lehendakari que se habla hasta este momento de 250 millones de euros, pero veremos cómo se va a instrumentar en el futuro. Como efectivamente ha señalado, la política de financiación empresarial del Gobierno vasco se desarrolla de manera coordinada, yo diría, como no puede ser de otra manera, entre ambos departamentos, entre el desarrollo económico e infraestructuras y el de Hacienda y Economía, desde las respectivas competencias de impulso al desarrollo empresarial y despliegue de instrumentos de financiación. Creemos que la colaboración y la cooperación lo que hacen es garantizar la eficiencia y la eficacia de las políticas, que en definitiva es lo que un Gobierno debe pretender. En la presente legislatura, el programa de Gobierno contempla dos iniciativas importantes en este ámbito, ¿no? Por una parte, la reordenación de los instrumentos financieros y, por otra parte, el desarrollo de proyectos industriales estratégicos. En este segundo apartado se da el compromiso, como has comentado también, consejera, de favorecer el desarrollo de los proyectos industriales estratégicos y el incremento del tamaño empresarial en sectores y actividades tractoras del país. Y a estos efectos es donde se pretende impulsar ese fondo estratégico para garantizar el crecimiento y el arraigo de empresas vascas con potencialidad tecnológica y de internacionalización. Ambas iniciativas van de la mano y esperamos que para el primer semestre del presente año puedan estar definitivamente perfiladas. A la vista de lo anterior y en el marco de la iniciativa del programa de Gobierno dirigida a la reordenación de los instrumentos financieros, se determina, en primer lugar, un desdoblamiento de instrumentos con sus correspondientes agentes participantes para contar con la flexibilidad requerida.
Uno de estos instrumentos responderá a la figura de capital riesgo y el otro al de las participaciones empresariales permanentes. El Gobierno, en este sentido, se compromete a seguir dotando al instrumento a lo largo de la legislatura con hasta 100 millones de euros. Hemos dotado con 30 millones inicialmente este año ya, que ha servido en gran parte, o una parte importante, para la toma de participación en la empresa CAF, como se ha señalado, y seguiremos dotándolo hasta los 100 millones. Y lo que pretendemos es, en segundo lugar, que dichos fondos se inserten en un proceso de reordenación financiera que llevará aparejada la utilización de los instrumentos existentes o la transformación de los mismos, siempre que ello sea posible y que con ello se garantice la consecución de los objetivos perseguidos. Esperamos tener definido todo este panorama de instrumentos financieros a lo largo de este primer cuatrimestre. En este momento no es posible avanzar mucho más de lo que he comentado hasta este momento, que entiendo que no es demasiado, pero creemos que lo que refleja es la voluntad de los dos departamentos y del Gobierno de iniciar esta senda de impulso de la actividad económica, de impulso del apoyo a las empresas, del afincamiento de ciertas empresas en Euskadi, estratégicas, etcétera, etcétera. Creemos que dentro de unos meses, dentro del primer cuatrimestre, les explicaremos ya con mayor detalle cuál es la reordenación, cuál es el mapa general de ayudas y de instrumentos que en conjunto configurarían lo que estamos hablando de ese entorno de participación público-privada del entorno de 250 millones de euros y que el Gobierno lo que se compromete es a poner al menos 100 millones de euros. Y en tercer lugar, creemos que el Instituto Vasco de Finanzas tiene que ser o será el eje que vertebrará toda la actividad financiera y las participaciones del Gobierno y en el caso de que nos ocupa de este fondo o estos fondos estratégicos. Finantzen Euskal Institutua Gobernuaren eta funts estrategikoen finantza jarduera eta partaidetzak egiratuko dituen ardatza izango da. En este marco, el Gobierno ha procedido, como ya se ha dicho, a dotar este año 2017 con 30 millones de euros al Fondo Social del Instituto Vasco de Finanzas, y esta actuación ha permitido desplegar la primera iniciativa estratégica que ha explicado perfectamente la consejera Tapia, con una inversión de 15 millones de euros. El Gobierno se propone, como decía, cerrar el diseño de la reordenación financiera, como les decía, en el primer cuatrimestre y realizar luego las transformaciones que sean necesarias. Durante este periodo, no obstante, seguiremos trabajando con los instrumentos disponibles. Por mi parte, nada más y eskerrik asko. Sailburuak zion bezala 15 milioi euro. Sí, a mí me gustaría saber cuándo se formalizó la compra de las acciones, a qué precio, y además también con esta participación del 1,24% en función de la composición accionarial de CAF, cómo queda distribuida en estos momentos esa propiedad de esta asociación. Bueno, no sé si la consejera quiere algún dato más concreto. La compra fue 14.999.993,14 euros, o sea, prácticamente 15 millones de euros. Las acciones se compraron a 35,222 euros por acción. La fecha creo que es del 22, la fecha de cotizaciones de la fecha desde el 22 de diciembre. Y yo creo que luego la compra se ha hecho efectiva el día 28 de diciembre también. Sí. No, y llegada a esta pregunta, no termino de entender por qué la elección de CAF. Primero, el precio de estas acciones, 3 días antes, el 18 de diciembre, era 22,5 euros por acción. Hemos pagado algo más por 3 euros por acción, que es una cantidad importante. Pero además de esto, de la oportunidad en el mercado bursátil de comprar antes o después una acción, me gustaría saber por qué se elige CAF cuando al principio lo que se había trasladado sobre el objetivo de este
Bueno, el arraigo no lo consideramos solo desde el punto de vista del traslado a otros lugares. Yo creo que es una oportunidad que no podíamos dejar pasar. No hablamos únicamente del arraigo, sino que hablamos de la capacidad de tracción y del carácter estratégico de las empresas. En este sentido, CAF reúne tanto el carácter tractor como estratégico industrial para el país. Era una oportunidad que no podíamos dejar pasar y es una decisión que se adopta pues allá por octubre, noviembre, finales de octubre, inicios de noviembre, y se materializa en el momento que se materializa. El que un día estuviera 3 euros por debajo la acción o que al día siguiente pudiera estar 1 por encima, bueno, pues se puede materializar en el momento que se puede. Nosotros no somos un broker que va a bolsa, sino que lo que hemos tomado es una decisión de carácter estratégico, de permanencia en esa empresa, no como una acción de capital riesgo puro y duro, de permanencia de 5 o 7 años y salida, sino de un carácter de permanencia, de contribuir a esa cartera social más a la parte financiera que puede existir por parte de Kutxabank. Kutxabank en algunos momentos, como consecuencia de las exigencias del regulador, está pues reduciendo su participación en algunas de las empresas. Este era el caso y, habiendo considerado la oportunidad y la importancia de este sector empresarial, decidimos esa toma de participación desde el Consejo del Instituto Vasco de Finanzas, donde participamos los 2 departamentos. Y esa ha sido la decisión, no el riesgo de pérdida de centro de decisión, que en este caso no parece inmediato, lo cual no significa que no se pueda dar en un determinado momento, pero ha primado más el carácter estratégico, ese carácter de empresa tractora y pues la necesidad y la conveniencia de que el Gobierno permanezca durante un tiempo determinado, que no son esos 5 o 7 años, sino de carácter mucho más atemporal. Ese ha sido el objetivo. Yo quisiera un poco para abundar en lo que ha dicho la consejera, efectivamente que la voluntad no era en ningún caso especulativa, y no lo es, no lo puede ser cuando una inversión de estas tiene un carácter de largo plazo. Lo de las acciones, un día pueden valer más, evidentemente un día menos. Ayer subieron un 40%, por ejemplo, bueno, y el precio medio en los últimos 6 meses había estado en torno a 38, con lo cual, bueno, es decir, yo creo que además, pero esto simplemente son datos, pero no quiere decir que esos sean los datos que han servido para tomar la decisión, porque la decisión es una decisión mucho más estratégica que se toma para largo plazo y al margen de este tipo de cosas. Quizá hoy ya esté la cotización por encima, no lo sabemos, pero que nos da igual, ese no es el objetivo. Sí, tengo que pagar las noticias, pero la cotización está a 34,3, es decir, está menor a lo que hemos pagado. Pero la participación, esta participación de 1,24 nos asegura presencia en el Consejo de Administración. Bueno, en estos momentos yo creo que lo he dicho también. Uno, no nos cerramos a poder seguir ampliando capital ahí. Y quiero insistir en el dato porque usted hace referencia mucho al precio de la acción. Nosotros no hemos entrado con ese carácter especulativo que decía el Saiburu Azpiazu. Nosotros entramos como Gobierno por el carácter estratégico de la empresa y por su carácter tractor, por la necesidad de que se constituya, que ya lo es, pero aún más si cabe, en una empresa de marcado carácter internacional con capacidad de arrastre de un tejido productivo muy importante. Ese es el objetivo principal por el cual el Gobierno entra con esa participación del 1,24 que se traduce en los casi 15 millones de euros. Esa es la decisión importante. Eso es lo que queremos hacer, lo que queremos trabajar de forma coordinada con el resto de accionistas que tenemos en ese momento. Si va usted a la parte literal, un 1,24 no da presencia en el Consejo de Administración. Eso no significa que nosotros no hayamos tenido pues una capacidad de trabajo con el equipo directivo y con la presidencia de esta empresa y que ahora, si cabe, como accionista vamos a ahondar y vamos a tratar de continuar trabajando. Ese es nuestro objetivo. Ese es el objetivo principal y por eso decíamos que tampoco es una única acción la que vamos a tomar, es decir, el Gobierno entra en CAF de forma puramente testimonial, sino lo que pretendemos es que esta sea la primera de las actuaciones de una forma de trabajar que vamos a poner en funcionamiento de carácter pues mucho más estratégico y de largo plazo. Ese es el objetivo principal. Y lo que queríamos era empezar ya, no esperar pues a tenerlo todo perfectamente definido y a saber exactamente cómo vamos a actuar, sino que ante una oportunidad que se nos presentaba, pues adoptar esa decisión y ponernos manos a la obra, permítanme la expresión. Bide berri CAF egin hasten da,
arrisku bat izan. Hori da, bai, trakzio almena duelako, beste hainbat enpresek inguruan dutelako, eta baita ere, nolabait estrategia hori lortu nahi degulako egonkortzea. Enpresa hau nazioartean dago, traktorea da, estrategikoa da gure sektore industrialean, teknologiaren ikuspegitikan izugarrizko aurrerapenak martxan jarri bitu eta bide hori ere irikita dago. Beraz, zentzu horretan pentsatzen genuen, hau dala horrelako adibide bat, ez bakarrikan eta hori nik uste garrantzitsua dela 5-7 urterako bertan egotea, baizik eta epe luzerako inbertsio bat izatea. Hau da, Jaurlaritza izatea laguntzaile epe luzean enpresa honek egingo duen ibilbidean. Eta noski Euskadin izango duen loturarekin. Baina hori ez da, arrisku hori ez da izan bai ala ezkoa. Pentsatu dugu aukera zegoela, gure ekimenen barruan zegoela, eta aukera hau ez genuen pasatzen utzi nahi, eta horregatik jarri dugu martxan. Entre los instrumentos financieros a activar, no sé si se incorporan también los fondos de pensión y las EPSVs. Bueno, vamos a ver, hemos comentado que el Gobierno efectivamente se compromete a lo largo de esta legislatura a aportar 100 millones de euros, pues para crear un instrumento, un fondo, como se quiera llamar, del entorno de 250. Yo creo que ahí caben también como agentes privados, por supuesto, las entidades de presión social voluntaria y otras, ¿no? Es más, no son los que quepan, nosotros vamos a estar con las entidades de previsión social y voluntaria y vamos a intentar que efectivamente tomen también participación y participen con nosotros en este tipo de instrumentos que van a servir, desde luego, para impulsar la actividad económica, el desarrollo del país y las empresas de Euskadi, ¿no? La primera empresa que se ha elegido es una empresa cotizada. ¿Va a ser condición para, digamos, entrar participar en esto o no va a ser? No sé, habéis comentado que en los próximos meses va a ser. Además, habéis estado hablando de una gran fusión no sé, cosas de esas también entraría este tipo de ayudas financieras. Bueno, vamos a ver, yo lo que he comentado es que a lo largo del próximo cuatrimestre lo que trataremos es un poco de concretar y cerrar también los instrumentos, ¿no? Ordenar todos los instrumentos que existen actualmente bajo el paraguas del Instituto Vasco de Finanzas, en colaboración, en coordinación y en toda la cooperación necesaria e imprescindible con el Departamento de Desarrollo Económico, pues para tratar de avanzar en estas líneas, ¿no? Es decir, todavía no podemos desvelar cuestiones concretas porque tampoco las hemos decidido. Yo no sé si la consejera ha decidido solo intervenir ya en empresas cotizadas o no, supongo que no. Entonces, bueno, yo creo que avanzar este tipo de cosas son detalles que todavía no están. Sí, yo por sumarme un poco a la expresión que utilizaba el Sailburu de Azpiazu, efectivamente yo creo que son decisiones que tenemos que ir adoptando de una forma conjunta y que hay diferentes, y él mismo en la exposición lo decía, yo creo que hay entre otras, pero dos actuaciones muy concretas, unas de actuaciones a largo plazo, como puede ser la de CAF, y puede producirse en una empresa cotizada o no. En este caso es una empresa cotizada y es una novedad porque nunca habíamos estado en la cabecera de una empresa cotizada, por tanto, eso sí es una novedad, pero no es un requisito sine qua non, y podrá darse otros casos en los que la participación sea más de capital riesgo, de estar durante un tiempo y salir. Bueno, pues tendremos que ir definiendo exactamente cómo, en qué condiciones y demás, pero siempre considerando que lo que queremos es aportar a empresas con marcado carácter tecnológico, con carácter tractor, con ese arraigo y con la necesidad de generar riqueza y empleo en este país. Y bajo esas premisas, pues iremos adaptando un poco a las necesidades que cada una tenga. Si se va a producir una fusión a la que usted hacía referencia, bueno, pues la analizaremos. Primero tiene que haber la voluntad por parte de las empresas de fusionarse y a partir de ahí, bueno, pues ver si es conveniente que entre el Gobierno, si se nos solicita, porque uno puede, en una empresa cotizada, puede comprar acciones en el mercado, evidentemente, pero si no lo son, bueno, tiene que haber voluntad de los socios también de que participemos. Hay muchas características que hay que analizar. Muy bien. Bueno, bigarrenari ez zuzenean. Laguntza publikoa da subentzio bat ematen danean. Hau, akzio batzuk erosi bitugu eta partaide gara. Beraz, akzioduna gara. Eta inolaz ere ez laguntza publiko bat, zeren enpresa hau ez dago krisian gainea.
Orduan, hori garbi utzita, ez inolaz ere ez. Eta lehendabizikoari, noski, beti begiratzen ditugu proiektu berriak, baina nik uste garrantzitsuagoa dela jakitea ze motatako proiektuak zein baino. Hau da, ze definizio dian, eta berriro, traktoreak izan behar dute, nazioartetzen mailan egongo direnak, berrikuntza sortuko dutenak eta martxan jarriko dutenak, nolabait enplegua sortuko dutenak, garapen ekonomikoa emango dutenak, hau da, gauza guzti horiek kontutan izanikan eta hazkundea bilatuz eta proiekzio hori bilatuz horrelako enpresa batean sartu gaitezke, batean, bitan edo 10etan. Baina beti ere aukerak aztertu behar dira ematen dira neinean. Aukerak zerrean bilatuko dituzko edo zuen bilatorriko direnak? Bitakoak izango ditugu. Batzuk bilatutakoak eta besteak etorri ingo dira, seguro. En marzo del año pasado, en una extensísima explicación de lo que eran las líneas fundamentales de su departamento, habló de la necesidad de ir concretando este fondo de inversión, sobre todo para conseguir la participación de inversores privados. Ustedes arrancan hoy con una acción donde solo se utiliza recursos públicos. ¿Qué ha pasado durante este año? ¿Cuáles son las dificultades precisamente, la línea también lo que preguntaba mi compañero, para incorporar inversores privados a ese fondo de 250 millones de que en principio solo tenemos garantizado los... Bueno, empiezo yo y seguro que el consejero Azpiazu lo dice mucho mejor que yo. En este momento piensen ustedes que podíamos haber tomado dos decisiones diferentes. Una, tener definido absolutamente el fondo, decir exactamente quiénes van a participar, en qué condiciones, el Gobierno cuánto dinero aporta, cuánto dinero privado traccionamos y una vez definida absolutamente ese instrumento empezar a tomar acciones o ante una situación como la que se nos ha producido, ante una oportunidad de estas características, a pesar de no estar finalizado esa definición y esa estructura concreta, que yo creo que ya está bastante avanzada y por eso decíamos que en este primer cuatrimestre ya estará absolutamente definido, tomar esta actuación. Y decidimos tomar la iniciativa y de esa parte pública, utilizarlo para poner en marcha esta participación. ¿Podríamos haber hecho lo otro? También. Pero creíamos interesante ya mandar una señal, enviar una señal a nuestras empresas que no solamente estamos dispuestos a trabajar con ellas y a tomar participaciones, sino que lo empezamos a hacer. Está perfectamente explicado. Lo único, yo como les había comentado, es que a lo largo de esta legislatura tenemos el compromiso de dotar 100 millones de euros públicos, ¿no? Entonces, lo que trataremos es de efectivamente buscar también fondos privados que completen estos o que se añadan a estos fondos públicos y podamos acometer los objetivos que estamos planteando. Evidentemente no nos olvidamos, sino todo lo contrario, del ámbito privado que queremos que participe intensamente en este compromiso y en estas políticas. Ahora, me dice, ¿le puedo concretar más? Se ha venido trabajando a lo largo de este año en este sentido. Creemos que para dentro de unos meses más tendremos un panorama mucho más cerrado, mucho más concreto que podremos explicar. Creo que ahora avanzar temas concretos seguramente sería imprudente porque o nos cerraríamos las puertas a posibles soluciones o estaríamos cometiendo, digamos, una irresponsabilidad en este sentido. Denos un margen de 4 meses, ¿no? Y dentro de 4 meses la consejera Tapia podremos comparecer otra vez para explicar con mayor lujo de detalle, cómo se concretan estos instrumentos, cómo se reordenan algunos de los instrumentos existentes. Ahí está Socade, ahí está Ekarpen, si se van a utilizar tal y como están ahora, si se van a reorientar, si se van a revisar. Es decir, yo creo que esto es lo que está en cuestión y dentro de poco lo tendremos ya mucho más claro y se lo podemos comentar con mayor detalle. No sé si se plantea comprar acciones de empresas en dificultades, porque hablando de arraigo, se podría pensar que Zumárraga, Arcelor, quizás se podría haber hecho algo en este sentido. Casi contestando como contestaba la compañera, saben ustedes perfectamente que en caso de empresas en dificultades sí se considera como ayuda de Estado el emprender una actuación de estas características. Por tanto, en el caso de empresas en dificultades no lo podríamos hacer. Tendrían que salir de esas dificultades y encontrarse en una situación solvente como para que pudiéramos tomar esas participaciones. Es más, simplemente, y lo saben porque lo hemos comentado también, el que se hubiera estado especulando con que quizá
ojalá pudiéramos entrar en el capital de La Naval, eso significó que desde la Comisión Europea se nos hiciera una consulta directamente, y no una consulta, sino que se nos obligara, se nos conminara a responder diciendo que no íbamos a hacerlo, porque si no iba a ser considerado como ayuda de Estado. Luego, en ningún caso se hubiera podido producir. Y en Arcelor en Zumárraga, concretamente, Arcelor Zumárraga no es una empresa separada de lo que es ArcelorMittal en su conjunto. Por tanto, es una situación un tanto más compleja que el entrar en una planta productiva determinada, sino que habría que valorarlo de otra forma. Son cosas absolutamente distintas. Pero siempre que estamos hablando de entrar en el capital de una empresa en dificultades, piensen ustedes que no es posible, porque desde la Unión Europea el simple hecho de que lo estemos valorando en esta rueda de prensa puede suponer que se nos envíe una solicitud de respuesta para asegurar que no vamos a emprender ayudas de Estado, lo que se denominan ayudas de Estado. Sí, me gustaría saber si... Bueno, yo creo que a lo segundo ya le he respondido previamente. Por tanto, nosotros estamos valorando toda una serie de actuaciones, pero siempre no tanto el nombre de la empresa, sino el carácter de la misma. Y evidentemente, si lo hemos materializado el 28 de diciembre, creo que eso era un jueves, creo recordar. Por tanto, como usted comprenderá, todavía no tenemos los datos sobre la mesa. Será la propia empresa la que los dé en su caso. Y además, teniendo en cuenta, aún si los tuviéramos como miembros de un consejo de administración, que no lo somos, o de una junta general, nos debemos a una serie de caracteres o de normas de confidencialidad que no nos permitiría darlos. Y tenemos que ser muy conscientes de ello.